cuento, hace muchos, muchos años, se iba caminando de la colonia Álamos a la... grafiteando, iba marcando en las esquinas por donde caminaba. Estaba el tío Lencho, con tal de no tomar un camión, porque se mareaba, ya sabes, de tecnología tan avanzada. Se mareaba el tío Lencho, así donde daba vuelta y todo. Casi, casi estaba así yo ahora que salí de la pandemia. Qué loco eso. Sí se pierde. Pues, ciertos reflejos. Sí. Ciertos reflejos. Sí, Se estaba perdiendo. Luego, ahora que ya salgamos de la pandemia, a Valeria, Olin, ya está Jesús, Karina, voy a hacer un tour que antes hacía, antes de esto, que era hacer el recorrido a todo lo que era Tenochtitlan, toda la orilla de lo que es Tenochtitlan, empezando por Tlatelolco, y entonces, ya como lo he hecho varias veces, un poco como me acordé de tu tío ahorita, Graciela, que están marcados así lugares como guía para ir siguiendo, ¿no? La guía. Y es un recorrido como de 3 horas. Pero, o sea, todo es caminando, le das la vuelta prácticamente. Ay, padre, sí. Ajá, Sí, 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 sí. y hay lugares, por ejemplo, todavía prehispánicos que quedaron ahí, ¿no? Que están ahí como referencias, entonces ahí los vamos visitando y los vamos explicando y vamos viendo qué había ahí, qué había acá. O sea, se pone padre ese tour. Y aparte, pues nos sentamos a comer así en algunos lugares clásicos. Entonces, pues son 3 horas de caminar, así, caminar. Asunto. Qué bien, qué bien. A lo Entonces, mejor nos encontramos por ahí una pulquería o una cantina de hecho, sí. O sea, de paso. visitamos una pulquería, visitamos un restaurante muy, muy viejo. O sea que sí nos divertimos un rato ahí con el asunto de este viajecito, ¿no? Entonces luego les paso, ya, a ver si para enero ya está bien la cosa y entonces podemos hacer ese paseo entre todos, caminando ahí, ¿no? Por todo eso. Nos metemos por Tepito y todo ello. Entonces, pero no pasa nada y ya también tengo algunos conocidos entonces que nos guían por esos lugares. Entonces, pone padre, ¿no? Ahí a ver qué tal les parece. Muy bien, bueno. Ahora sí, ya creo que ya estamos todos. Entonces, bueno, hola Karina, ¿qué tal? Ahora sí ya te veo. Nora, Jesús, muy bien. Olin, Valeria, Graciela y Elba. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Ahora sí, pues ya hace 8 días mataron clase como cuando éramos adolescentes, que se iban así todos del salón y dejaban al maestro y llegaba el maestro y no veía a nadie porque habían matado clase, ¿no? Entonces, se estuvo padre eso, pero disfrutaron las fiestas, ¿no? Estuvo padre. Cenaron o algo así, hicieron algo el 15, 14, el 15 y 16, ¿no? Vieron el grito y todo ese asunto en la tele, el, el, tristo, el grito medio triste ahí que estuvo y el asunto. Bueno, a ver, vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, hoy vamos a retomar la clase que nos tocaba de esa hora, que era figuras retóricas, y vamos a leer una tarea que me llegó. De hecho, me llegaron 2 tareas, la de Elba y la de Karina, acerca de las lecturas de este cuento en 3 personas, en primera, segunda y tercera persona. Muy bien, pero vamos a ver algunas figuras retóricas y vamos a tener hoy una escritora invitada bastante buena. Aprovechenla, ella es muy, muy, muy buena. Es una escritora de la frontera. Ella más bien escribe allá en El Paso
y algunos ya la conocen, creo que Graciela y Elba creo que la ubicarán, ¿no? Se llama, en este caso, Isabel Cortés, y va a venir a platicar de su último libro, pero también de cómo escribe. Sobre todo tiene una historia súper interesante porque escribe a partir de todos los prejuicios de ser mujer, ¿no? De todos los prejuicios que se ha enfrentado por ser mujer y cómo le ha costado más escribir, publicar y todo este asunto que creo que se está volviendo como una constante ahora, ¿no? Es más complicado todo este asunto. Y entonces, ella es, aparte es abogada y bueno, les va a comentar cómo combina esta labor docente, la del abogado y la del escritor, ¿no? Les va a platicar. Entonces, traten de aprovecharla ahorita que llegue y la vamos a ver. Perfecto, entonces en la parte de figuras retóricas hay que ver esto. Los vamos a utilizar sobre todo cuando nosotros escribamos en este sentido. Vean, cuando nosotros hacemos relatos y los que he leído de ustedes, me llama mucho la atención, por ejemplo, los textos de Karina o el texto de lo que tú he leído tuyo, Graciela, o lo que me envió Elba, es que todavía hay como esa pequeña confusión en lo que nosotros hacemos de escribir y cómo escribimos, o sea, qué es la historia y cómo escribimos la historia. Y entonces, de repente, nosotros tenemos que hacer siempre esa diferencia. Primero, tener bien pensado qué es lo que quiero contar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero contar? Y después, cómo lo quiero contar. Porque de repente, por ejemplo, se llegan a combinar el estilo y se pierde la uniformidad en lo que van escribiendo. Entonces, si vas a mantener un ritmo de escritura, hay que sostenerlo, pero para sostener ese ritmo de escritura hay que tener bien claro cuál es la historia tras ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este pequeño ejemplo, aquí les pongo esto, y sobre todo, por ejemplo, para ti, Karina, Valeria, perdón, que eres la más joven, hay una cosa aquí, por ejemplo, esto, ¿no? Aquí yo tengo un pequeñito cuento de Chekhov, ¿no? Muy, muy, muy pequeño, es de estos cuentos breves, ¿no? Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. O sea, ya, es todo el cuento, ¿no? Es todo el cuento. Y entonces, aquí nosotros cuando nos ponemos a ver, nos damos cuenta que este es un cuento muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque está dividido en 2 niveles. ¿Cuál es el primer nivel? El primer nivel del texto es un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón. Ya, ¿no? Aquí. Aquí esto es una historia. Es decir, aquí está planteando una anécdota. Este hombre ganó su 1 millón y todo ese asunto. Pero donde realmente va a comenzar la historia es aquí, ¿no? Vuelve a casa, ¡pum!, se suicida. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el esquema de aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este cuento de Chekhov lo ponía, era como una invitación a que uno, como lector, pusiera toda la historia, es decir, hiciera la chamba que él hace, ¿no? Digamos, un poco fue la idea de que, bueno, hoy estoy cansado, hoy no quiero escribir, pongo la anécdota que pensé, o sea, esta es la anécdota, ¿no? Y luego yo escribo la historia. Y luego ya la voy a escribir. Entonces, aquí ya tiene su cuento y luego tiene otra versión donde escribe ya todo el cuento y nos enteramos qué es lo que pasó cuando volvió a su casa, por qué se mató, porque en fin, todo ese asunto, ¿no? Pero esta es básicamente la historia. Nosotros la planteamos así. Y entonces, a partir de aquí, lo que puedo hacer con estos pequeños ejercicios es agarrar y decidir hacia dónde quiero llevar el texto, ¿no? Si lo quiero llevar con un tono irónico, dramático, solemne, si voy a tener más personajes, todo ello, pero necesito tener una historia, ¿no? Bien contada de principio a fin. Y esto sucede, por ejemplo, en narraciones un poco más breves como los cuentos. Cuando es una novela, también se vale, y por eso ese es el arte de la novela, porque una novela, si va a ser más grande, por ejemplo, si va a ser una novela de 400, 500 páginas y todo, entonces debemos de mantener todavía más
el ritmo, ¿no? Porque de repente encontramos novelas que cuando las leemos son como 5 o 6 narraciones diferentes, 5 o 6 libros diferentes, y no necesariamente eso es muy bueno, más bien eso de repente llega a confundir al lector y por eso uno termina botando las novelas. Entonces, por ejemplo, hay una novela que mantiene muy bien la historia a través del lenguaje que utiliza, que y seguramente les voy a hacer un pequeño video, luego se los paso, que es este libro de temporada de huracanes de Fernanda Melchor. No sé si ya alguno de ustedes haya leído este libro. Es un libro pequeñito y es muy bueno. Es la chica esta que dijo que no compartieran sus libros en PDF y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero su libro es muy bueno y mantiene el ritmo narrativo del cuento, de la novela, perdón, con el lenguaje. El lenguaje se vuelve el hilo conductor. Entonces ella decide manejar un lenguaje coloquial, ¿no? Muy a la veracruzana, y entonces eso lo va haciendo interesante y no le baja, no le baja, nunca vemos un cambio de eso, ¿no? Y entonces la anécdota es una anécdota muy simple, muy sencilla, lo que ella va a narrar, pero la forma lingüística que ella encuentra es lo más delicioso. Entonces, aquí, por eso vamos a ver algunas figuras retóricas aquí, para que tengan ustedes algunos elementos y puedan decidir al momento de escribir qué ritmo quieren ponerle a su texto, ¿no? Para que no sea un tutti frutti, sino para que el texto se pueda mantener. Ahora, también se puede mantener y se puede hacer el asunto de tener diferentes ritmos por diferentes capítulos. Si nosotros queremos escribir una novela de 4 o 5 capítulos, igual por cuestiones estilísticas o de disfrutar al autor o del personaje, perdón, igual hay un personaje jocoso y entonces toda su narrativa va a ser jocosa, ¿no? Y todo su capítulo ahí. Pero si quiero tener un personaje solemne, triste y todo, entonces trato de que el ritmo sea así, ¿no? Sea más solemne. Entonces, ahí sí nos podemos dar cuenta y ahí sí podemos diferenciar. Incluso esto los escritores así muy renombrados juegan a esto, ¿no? A darle a cada su personaje o a cada situación un ambiente. Entonces, obviamente, esto pues se va haciendo con la práctica. Y ahorita lo que nosotros vemos es que en un texto pequeño se pueden combinar, podemos hacer varias combinaciones. Entonces, de tarea, de una vez les voy dejando la tarea, ¿no? Para que la vayan viendo. De tarea, este pequeño texto, aquí yo les pongo la anécdota. Yo ya les puse la historia de principio a fin. Ahora ustedes lo que van a hacer es narrarla a todos de manera diferente en una cuartilla, ¿no? Es decir, hacer el relleno de este texto. Y lo van a hacer, digamos, sería bueno que ahorita nos ponemos de acuerdo, cada quien le ponga un tono. Por ejemplo, ¿a ti cómo te gustaría, Graciela? ¿Un tono de suspenso, agrio, cómico, irónico, sarcástico, erótico? ¿De qué tipo? ¿A ti cómo te gustaría hacer esta historia? Yo lo podría una persona con ciertos problemas emocionales, y con un carácter así lo pondría. Muy bien, entonces tú lo construyes así. Dramático. Dramático. Muy bien. Valeria, ¿tú cómo lo construirías este texto? ¿Con qué tono? ¿Perdón? ¿No te escuchamos? Yo lo haría depresivo. Ok, depresivo. Perfecto. Muy bien, entonces está depresivo, dramático. ¿Tú, Olin, con qué tono lo harías? Obviamente, pues al ser un suicidio, pues todo el mundo nota como depresivo, pero también puede ser algo positivo. Algo positivo. Muy bien. ¿Tú, Karina? Em, ujú, más positivo. Perdón, no te escuché, Karina.
¿Tú, Elba? Un toque ficticio y ¿Sí? algo así como sorpresa. Ficticio sorpresivo. Muy bien, perfecto. ¿Tú, Elba? Eh, como si fuera un héroe que tuviera una razón muy poderosa para suicidarse y justo Un tono épico, ¿no? está ganando mucho dinero. Ajá, sí, yo pensaría así como en una... mucho la pena que diera su vida por algo, ¿no? Por un... Perfecto. Me late. Me late. Se escucha un poco cortado, perdón, creo que está un poco... Creo que los martes el internet nos boicotea un poco aquí, ¿verdad? Los martes. Siempre se pone... Los martes es como el día más complicado. Muy bien. Jesús, ¿tú qué tono le pondrías? No, ahora vele pensando. Combinado con algo de Uh-huh. drama, Un poco de tanto drama. cuanto depresivo. Perfecto, dramático, depresivo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Nora, ¿tú con qué tono le pondrías? Yo de algo bien fatalista, pasivo, dramático, así. Ok. Fatalista, dramático. Me late como... Me late eso. Perfecto. Muy bien. Y si alguien Yo tiene... no sé si puede. Dime. ¿Quién me comentaba? Yo no... Dime, Elba. Es que no lo escuché. No, nada. ¿No? Ah, perfecto. Entonces, si alguien le quiere poner el toque cómico, porque podría salir hasta un cuento cómico aquí, un toque sarcástico de humor negro, pues se agradecería si alguien lo hace con un poco de humor negro y un poco de sarcasmo ahí, ¿no? Estaría padre con esta anécdota. Muy bien, bueno, entonces vamos con nuestras figuras. Entonces, esa es la tarea. Dime. No escucho. ¿Qué? A ver, no, es que sí se corta. Igual me pueden mandar por el chat, porque ya ven que se corta. Entonces aquí. Muy bien, entonces vamos con la primera figura retórica. Estas figuras retóricas las vamos a revisar con la idea de que no confundan en sus textos cuando utilicen esto. Entonces, por ejemplo, una figura retórica muy usada es la metáfora, pero la metáfora se suele confundir con un recurso que conocemos como el símil. Entonces, una metáfora es cuando sobrepongo dos ideas. Digo, en este caso, por ejemplo, déjenme quitarle aquí el lápiz, cuando digo A es B, ¿no? Esa es una metáfora, A es B. Y cuando yo hago un símil, porque luego se confunde, digo A es como B, ¿no? Entonces, por ejemplo, una metáfora yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, tus ojos, vean así la idea, ¿no? Tus ojos son el sol. Ajá, son el sol. Y entonces, por ejemplo, vemos una persona ahí con sus ojos y te dice asunto, y al decirle tus ojos son el sol, pues obviamente o sea, imagínense unos ojos de sol, ¿no? Creo que sí darían un poco de miedo ahí. Pero obviamente la imagen es muy fuerte, ¿no? Unos ojos así de sol. Pero si yo le digo, tus ojos son como el sol, entonces simplemente hago una comparación. La metáfora es que un objeto se vuelve en otro, y la metáfora es que simplemente, y el símil es que yo estoy comparando. Esa sería la diferencia, digamos, de recursos retóricos aquí. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos. No sé si ustedes vieron alguna vez esta película del cartero de Neruda.
o leyeron el libro este del cartero de Neruda. ¿Nunca lo vieron? ¿No? ¿Nunca, ni la película la vieron? ¿No? Bueno, es bastante padre. Entonces hay una escena, se trata de Yo sí lo leí. ¿sí lo leí? Es muy padre, ¿no? Es sobre la vida de Pablo Neruda. Entonces hay una escena buenísima, buenísima, donde está el cartero, ¿no? O sea, imagínense un cartero así italiano, así todo flaquito, en el mar, todo quemado, súper tímido, así, todo así chiquito y todo ese asunto. Entonces, un día llega con Pablo Neruda y le dice Pablo Neruda, pues te veo triste, ¿por qué? Porque estás mal, desanimado. Y el cartero le dice, no, pues es que estoy enamorado de una chica y no sé cómo decirle que me gusta y todo. Y entonces Neruda le dice, pues dile metáforas, ¿no? Hazle metáforas. Ya le enseña a hacer metáforas. Entonces en la noche llega el hombre a ver a la mujer amada y resulta que la mujer amada es la cantinera del bar, del pueblo, ¿no? O sea, es un pueblo de marineros, entonces es una mujer así fuerte, guapísima, ¿no? Así melena, así súper ruda y todo ello. Y entonces llega este hombre, se le acerca ahí todo tímido, se acerca en el bar y la mujer está atendiendo a otro, ¿no? Y le avienta la cerveza a uno, toma tu cerveza, oh, monstruo. Y el otro tímido y le dice, ¿y tú qué quieres? Carterito, ¿no? Y entonces el hombre le dice, tus ojos son el sol. Por eso la metáfora, tus ojos son el sol. Y entonces la mujer esta se le queda viendo y le dice, mañana nos casamos, ¿no? Y sí se casan, o sea, termina, o sea, con eso se la liga y se casan. Entonces, yo he intentado hacerlo 2 o 3 veces y me he ganado 2, 3 cachetadas. Entonces ya dejé de hacer símiles y metáforas. Dije, creo que esto no me funciona. No es lo mío, pero al carterito sí le funcionó. Entonces, por ejemplo, vean aquí esta metáfora, ¿no? En este caso, aquí tenemos, tus ojos son verde selva, ¿no? Aquí estamos haciendo una metáfora. O la otra era su cabellera oscura, ¿no? Hecha de noche. Entonces, esas son metáforas. Pero vean el símil. Entonces, el símil tiene que llevar la palabra, en este caso, la palabra como, ¿no? Para que sea símil. Y entonces, aquí, ¿no? Eres fría como el hielo, caprichosa como el mar, diría Luis Miguel, ¿no? En este caso. Y entonces, sí me gusta Luis Miguel, o sea, no, me veo rudo, pero no, sí luego les cuento una historia que me pasó con Luis Miguel. O se arrojó sobre cuál águila, ¿no? En este caso, o sea, está haciendo realmente la comparación ahí sobre ella. Se arrojó como cuál águila sobre su. Entonces también ahí sobre ella puede funcionar el cómo, ¿sabe? Entonces esas son la diferencia entre metáfora y símil, ¿sabe? Entonces hay que tener bien cuidado con esas dos. Luego tenemos la hipérbole. La hipérbole nos sale rellena a todos, nos sale, prácticamente los mexicanos somos hiperbólicos, ¿no? En este caso. Entonces, la hipérbole es cuando exageramos algo. Entonces, ¿quién no? Por ejemplo, las que son mamás o cuando fueron hijos, en este caso chicos, más bien, nunca su mamá alguna vez les dijo así, a mí mi mamá era muy recurrente que me decía, aplástate en el sillón, ¿no? Cuando hacía una travesura, aplástate en el sillón. Entonces yo me sentaba en el sillón y me empezaba así a retorcer todo, ¿no? Así, todo. Y mi mamá, ¿qué demonios estás haciendo? Pues me estoy aplastando, tú me dijiste que me aplastara. Y bueno, me llovían unas cachetadas después, ¿no? Obviamente. Pero es que exageramos eso. Entonces las hipérboles es cuando decimos así, comí tanto que voy a reventar, ¿no? O sea, nadie revienta por comer tanto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas, ¿no? Le pedí disculpas 1000 veces, o sea, ¿quién se disculpa 1000 veces, no? O sea, 4 veces y ya estuvo, ¿no? O sea, pero 1000 veces. Por ejemplo, qué hipérboles utilizan ustedes en su vida cotidiana, por ejemplo? Alguna que usen, alguna hipérbole. Chingo, sería hipérbole.
No, porque ese más bien funcionaría dependiendo si es sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio. Ajá, es que la palabra chingar es súper compleja. Ujú. Más bien otra exageración, así, o algo más exagerado. te he dicho 1 millón de veces. Me he dicho 1 millón de veces. Claro, te he dicho 1 millón de veces. Esa es la clásica hipérbole, exactamente. Muy bien, Jolín, ¿cuáles usas? ¿O tú, Cristal, cuáles has usado alguna vez? Son No frases. sé, es que más bien esto es pleonasmo, ¿estás viendo y no ves? ¿Están bien y no ves? Ajá, no, esa viene más adelante. Esa es otra figura. Ahorita la vemos esa, ¿no? Muy bien. Pero entonces una hipérbole es eso, ¿no? Así de, no sé, haz de cuenta, por ejemplo, una hipérbole, así, me rompió el corazón, me rompió el corazón y me desangré por ello. O sea, ¿quién le rompen el corazón y se sangra? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Me morí de amor. Ah, o sea, como para darle una cachetada, así, ya, despierta. ¿No? Nadie se muere de amor. Bueno, que sí, algo no sé. Muy bien, bueno, seguimos. La metonimia. La metonimia, esta es una figura retórica que utilizamos cuando cambiamos el significado de las palabras o las utilizamos las palabras de forma común. Por ejemplo, ¿no? Siempre bebe un jerez después de la comida, ¿no? Digamos que es una forma de decir que está tomando alguna otra bebida, ¿no? O cuando decimos voy por el pan y nos referimos no necesariamente a los bolillos, sino también a los bizcochos y todo ese asunto, es decir, no, un pastelillo, es decir, es como una especie de generalización. Entonces nos ayuda a veces para utilizar, para hacer referencia de algunos regionalismos, ahorrarnos algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí, los jóvenes juraron lealtad a la bandera. Nadie le jura lealtad a la bandera, más bien le juras lealtad al país o al Estado, ¿no? Pero pues a la bandera no, la bandera simplemente lo representa. Muy bien, entonces esta es la metonimia. Esta se utiliza mucho, sobre todo en textos en textos, no sé, como muy amorosos, muy líricos o muy patrióticos. Esta es muy padre porque es la prosopopeya. Esta es que nosotros le ponemos o le atribuimos elementos humanos a lo que no es humano. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el uso más común? Si ustedes vieron La Bella y la Bestia, ¿no? O leyeron el cuento o vieron la película de La Bella y la Bestia. Por ejemplo, prosopopeya es que todos los cubiertos, las velas, las flores, todo habla, ¿no? O sea, es una película que me imagino que estaba muy Pacheco el que le escribió originalmente porque todo habla, ¿no? Entonces vemos ahí a la vela hablando, todas las cosas. Prosopopeya es las caricaturas donde hablan los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces el día que entendí que era una prosopopeya fue cuando vi a la Pantera Rosa hablando, ¿no? Que me causó shock, así el tono, cómo hablaba la Pantera Rosa, el sonido de su voz, ¿no? Sí, este asunto. Entonces, pero si nosotros lo atribuimos así de manera literaria, las prosopopeyas, por ejemplo, a esta, ¿no? La luna me sonreía desde lo alto del cielo, ¿no? Entonces, ahí le estamos atribuyendo el valor de la sonrisa humana a la luna, ¿no? O sea, la luna me sonreía. El reloj nos gritaba la hora, ¿no? La tempestad azotó con fuerza a la ciudad. O sea, le atribuimos estas nociones, ¿no? O no sé, el ambiente estaba tan triste que parecía que se acababa de divorciar, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Aunque más bien estaría muy contento, ¿no? Después de divorciarse. ¿Quién se pone triste? Más bien se pone... Feliz. Yo pensaría que la gente que le gusta queda muy feliz, que no queda como muy triste, ¿no? Muy bien, entonces la prosopopeya es muy padre ocuparla. Se ocupa mucho, sobre todo en los textos, en los textos de corte, digamos,
en las leyendas y en las, ¿cómo se llaman esto? Eh, estos como grandes, en las epopeyas, ¿no? Ahí es donde se utiliza mucho esto. Muy bien, esta otra, la ironía. La ironía también es un recurso muy, muy fino, digamos, un poco burlarse de la situación, pero de una manera muy fina. Es como el sarcasmo, ¿no? El sarcasmo también es como humor negro, pero si uno tiene, es como esto, si uno tiene que explicar un chiste, entonces se pierde el chiste, ¿no? Entonces, el humor, la ironía, el sarcasmo deben de ser tan finos que la otra persona ni siquiera se dé cuenta que nos estamos burlando de ella, ¿no? En este caso, ese es el arte del sarcasmo, ¿no? Es un poco como el arte del engaño, es hacerle creer a la otra persona que en verdad es la que nos engaña. Entonces, es un poco por ahí esa idea. Entonces, por ejemplo, y por eso a veces puede ser chocante el humor, la ironía o el sarcasmo, porque pues mucha gente no le cae muy bien esto. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Qué buen bailarín eres, ¿no? Entonces, esto, si un día me vieran bailar ustedes, seguramente me lo diría, ¿no? Así de que buen bailarín eres, ¿no? O soy tan inteligente que a veces no entiendo la palabra de lo que he dicho. O sea, poco también la ironía, ¿no? El sarcasmo. Entonces les digo, es todo un arte manejar la parte de ironía y sarcasmo. Muy bien. Luego esta, ¿no? Paradoja. Entonces, la paradoja es cuando nosotros pensamos que hay una aparente contradicción, pero no la hay, ¿no? Una paradoja es simplemente un juego de lógica o digamos, un juego de darle significados diferentes a los conceptos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos las paradojas, tenemos como estas, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Si anhelas la paz, prepárate para una guerra. Digamos, estas frases de los griegos, ¿no? Es dispacis para bellum, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Entonces, a uno pensaría que son contradicciones ahí, pero no, simplemente es un juego de lógica ahí, ¿no? Esa es la paradoja. Entonces, este también se utiliza, este también es muy sutil, también se utiliza en momentos claves y es súper interesante cuando lo podemos ocupar. Luego, este es uno de mis favoritos, el oxímoron, ¿no? El oxímoron. Entonces, el oxímoron es cuando nosotros, ahí sí ponemos dos ideas totalmente encontradas. Y entonces, por ejemplo, un oxímoron es cuando nosotros decimos, por ejemplo, era ese ruido silencioso. O sea, son dos ideas que se oponen. Por ejemplo, eso, ¿no? Hubo un silencio ensordecedor. En ocasiones, menos es más, ¿no? Policía honesto, por ejemplo, sería un oxímoron. No, policía no. Político honesto, por ejemplo, sería un oxímoron, ¿no? Frena inteligente, ¿no? Por ejemplo, los que hicieron su campaña. Cositas así, ¿no? Sí. Esos frenas son inteligentes y uno dice, híjole, súper oxímoron, ¿no? Aquí, muy bien. ¿Cuál conocen ustedes? ¿Cuál conocen así un oxímoron? Ajá. Noche brillante, por ejemplo, sería otro oxímoron, ¿no? También. Uh-huh. ¿Cuál podrían hacer? Olin, ¿cuál te imaginas? ¿Cuál se te ocurre? No, es que hay unos que se me ocurren, pero muy ofensivos. Este podría ser, yo creo que el ser humano extraordinario. Ser humano extraordinario. Oh, está rudo eso, está bueno. Muy bueno. Sí, o sea, no. No, y los de frena, bueno, vale. Perfecto, tú, Karina, viene un oxímoron.
No, la verdad no se me ocurre nada ahorita. Ajá, muy bien. Por ejemplo, hay uno que escucho mucho siempre, ¿no? Es decir, de que ese es un feo guapo. Dices, ¿cómo? ¿No? Pues es un oxímoron también, ¿no? Por ejemplo, un Huelva viene un oxímoron. ¿Tú, Graciela, viene uno? Estoy pensando, no. No, una noche luminosa. Una noche luminosa, muy bien, una noche luminosa. Sí, sí, es un oxímoron. Entonces, sí, el oxímoron es muy padre porque cuando se los ponen a pensar, entonces cuando los empiezan a construir, entonces vas viendo ahí sí hay contradicción, ¿no? Entre el concepto original y el concepto que asumes. Entonces ahí sí hay contradicción. Entonces ese se pone muy padre, ese, muy bien. Ese otro, ajá, vamos con la otra figura. Arturo, una pregunta. Dime, Arturo, dime. disculpa. Una pregunta. En estas figuras retóricas, Ujú. les sale al escritor textos, o las dos son válidas. No te escuché la última parte, se me cortó. La primera vez te escuché. Repítemela otra vez, por favor. En figuras retóricas, el escritor las preconcibe Ujú. y ya lo va construyendo o brotan de forma natural. Muchas de ellas forman de manera natural porque se lo va dictando el texto, ¿no? O sea, hay necesidad, el texto te pide ahí que hagas ese pase. Entonces, ahí es cuando te sale y de repente, pues, hay algunas que ni siquiera te das cuenta que cuando haces las figuras retóricas, simplemente por ya el actuar las vas generando. Y hay muchos autores que cuando le haces análisis de sus obras, ellos mismos se dan cuenta y dicen, yo no planeé esto, ¿no? Como que fuera tal, que me saliera tal así, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que estas salen de manera natural y cuando haces el análisis de textos ahí lo encuentras. Pero también está padre de repente cuando, por ejemplo, por eso les decía ahorita que ponerle tonos a los textos, porque de aquí te puedes agarrar con algunos tonos, ¿no? Es decir, quiero poner unos oximorones y los oximorones sé que le van a dar un toque picaresco al texto, ¿no? O quiero utilizar algún tipo de onomatopeya, como ahorita vamos a ver, porque también le va a dar un toque auditivo al texto, en fin. Entonces, si las planeas, también se vale, pero originalmente el texto más bien es el ritmo del texto el que te lo va pidiendo, ¿no? Este asunto. Entonces es muy padre. Entonces, por ejemplo, de esta se van a acordar mucho, de esto que es la onomatopeya. La onomatopeya es cuando nosotros utilizamos este tipo de palabras que nos recuerdan, en este caso, sonidos. Por ejemplo, borbotón, ¿no? Entonces, borbotón, ajá, es así como podemos ver el sonido. O zigzag, esas son palabras como onomatopeyas, zigzag, y podemos ver así el zigzag, ¿no? O, no sé, cuando escucho la palabra chuchuluco, ¿no? Entonces la palabra chuchuluco me recuerda algo así como que va a tronar, algo así, ¿no? Cosas así. Entonces nosotros ocupamos en este caso las onomatopeyas como estas, ¿no? Al apretar el plástico sonó crack, ¿no? Entonces los que somos mayores aquí habremos visto, por ejemplo, el Batman panzón de los 70, ¿no? Que cuando se peleaba Batman y Robin contra el Guasón y los maleantes, ¿no? Siempre salía así, ¡paz! ¡Pum! ¡Paz! ¡Tras! O las risas, ¿no? Las risas, por ejemplo, en los cómics viejitos, ¿no? Así, cuando alguien se reía, en lugar de como nosotros, ja, 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 ¿no? Se reían, cacle, cacle. ¿Quién demonios se ríe así, cacle, cacle? ¿No? Entonces, bueno, eran los 70, ¿no?
espérame, es que como por la diferencia de hora, nuestra invitada ahorita anda como norteada con la diferencia de hora. Entonces, a ver si llega, si no, pues la veremos la otra semana. Entonces, sí, la onomatopeya se utiliza mucho, sobre todo para hacer estos sonidos, sobre todo en la parte emocional es muy padre, ¿no? El A y el U y cosas así. Entonces ahí es donde le podemos usar. Dime, Graciela. Adelante. Mi novela empieza con un toquido de puerta y Ujú. puse toc, 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 Sí. pero toc, 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 como que si me choca, como que si no se oye toc, 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 no sé, no me gusta. ¿Está correcto toc, toc, toc? O no sé Eso. si knock, 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 Ajá. pero el toc, 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 ¿está correcto? Por supuesto, aparte es muy universal. Lo que tienen las onomatopeyas son universales. Entonces a cualquier público Sería más sí, cualquier persona en China, en México, en cualquier idioma, entiende que el toc, toc, toc es que estás tocando, ¿no? Entonces sí queda muy bien que le hagas así, ¿no? Que la pongas. Muy bien. ¿Ustedes qué onomatopeya utilizan mucho para sus escritos? bien. ¿No ocupan alguna así o usualmente? Yo he usado uf Uf. o jaja. Ujú. Sí, aunque hay todo un debate con el jaja y todo ese asunto, ¿no? Entonces uno dice, Pero no para escritos serios. No ujú, para escritos serios, obviamente. ajá. No, Pruébalo en un escrito serio, Elba, a ver qué pasa. sí es jaja, así, Ujú. jaja, es diferente al ja, ja, ja o al jo, 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 ¿no? Entonces sí tiene su diferencia. Esta suena como risa normal. Esta suena como risa malvada, diabólica, como la que decía AMLO que tiene, ¿no? Que tiene risa malvada y diabólica. Entonces, pues, así me imagino que le pondríamos. Jo, 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 pues obviamente es como algo más cómico, ¿no? Un gordito así, buena onda y ese asunto. Muy bien. Entonces, y luego tenemos la sinestesia. La sinestesia, en este caso, esta es muy bonita, porque en este caso nosotros utilizamos como el texto de los sentidos que hicieron, es cuando nosotros ponemos prácticamente los sonidos, se los ponemos a los objetos. Entonces los hacemos, ¿no? El amargo pasado no me olvidó, ¿no? Entonces estoy poniendo la imagen sinestésica de amargo y todos de alguna manera u otra entendemos exactamente qué es la cuestión, algo amargo, ¿no? Inmediatamente algo amargo lo entendemos como un limón o como, no sé, ácido, cosas así, ¿no? Entonces podemos entender que es el amargo. O suavizó la noche de dulzura de plata. Entonces podemos entender perfectamente cuáles son esas situaciones que me dicen aquí en el chat. Permítame. Muy bien, sí que está perfecto. Uh-huh. Perfecto, es que también estoy checando aquí el chat. Perfecto. Muy bien, entonces las sinestesias entonces son muy comunes que las ocupemos también al momento de que nosotros pongamos o queramos adjetivizar alguno de nuestros textos, ¿no? Este es súper interesante. Y tenemos aquí, vamos ya casi con la perífrasis. Entonces, la perífrasis es cuando, esto es muy padre, porque es cuando nosotros echamos rollo. Y entonces es cuando nosotros prácticamente en un texto, y me acuerdo que lo ocupábamos mucho en la escuela que nos decían, haz un texto de 1500 palabras, y decías, maldito sea, ¿no?
1500 palabras. Entonces te ponías a escribir y entonces de repente dices, voy a hacer perífrasis de esto. Y entonces, pum, 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 te ponías a poner cosas simplemente como un poco de relleno. Entonces, es cuando le damos muchísimo vuelo a las palabras, ¿no? En este caso. No necesariamente es tan bueno utilizar perífrasis, solo porque hay que redondear mucho, y si las utilizamos, y si utilizamos este recurso con, digamos, con frecuencia, terminamos por cansar al lector, ¿no? El lector termina cansado, dice, es que no dice nada en concreto, ¿no? Entonces, es como cuando alguien empieza y dice, te voy a contar, pero para no cansarte, te voy a contar la historia corta, ¿no? O no, ¿cómo se dice esto? No, para no hacerte el cuento largo, ¿no? Y yo me preocupo cuando alguien me dice, para no hacerte el cuento largo, sé exactamente que me va a contar el cuento largo, que me lo va a contar así enorme. Entonces digo, ya me preocupo, digo, ya valí, ¿no? Ya valí con todo ese asunto. Entonces, básicamente, la perífrasis es exactamente eso, ¿no? Hacer el cuento largo, hacerla un poco larga. Muy bien. Y luego tenemos la elipsis. Entonces, la elipsis es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, evitar la repetición de palabras y ser lo más económico al momento de escribir. No repetir, en este caso, para que la construcción sea lo más económica que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quieres un abrazo? ¿No? Y sometimos el E, ¿no? Pedro sabe manejar, pero yo no, entonces ya no repetimos. Pedro sabe manejar, pero yo no sé manejar, ¿no? Entonces, entonces vamos haciendo cosas. A ver, permítame, creo que ya llegó aquí. Es que andaba un poco a destiempo porque parece que ya lleva una hora atrás, ¿no? Y tenemos esta otra figura, acidentón. Ajá, esta es una figura que no les recomiendo mucho utilizar al principio porque se puede caer en algunas inconsistencias. ¿Es? Por ejemplo, cuando ya tenemos muy dominado la parte del lenguaje, entonces ahí sí la podemos utilizar, pero básicamente es no usar conjunciones, ¿no? En este caso, y entonces sí puede ser confusa y nos puede llevar en este caso por, digamos, algunos malos tropiezos, ¿no? Entonces pienso en ti, en tu sonrisa, y aquí ya le quitamos en tu mirada, en los besos, ¿no? Corriste, te corriste, o te fuiste, nos perdimos. Entonces aquí lo vamos quitando toda esta parte de las conjunciones. Entonces, este ya es un recurso que lo utilizamos a menos que estemos haciendo un diálogo, ¿no? Cuando hacemos un diálogo, podemos utilizar. Muy bien. Bueno, pues creo que ya con estas son nuestras figuras y ahora sí pasa. Nada más nos falta una. Oh, hola Isabel, ¿cómo estás? Creo que ahí está, muy bien. No, muy bien. No era Isabel, era Isabel. Perdón. Y la otra manera. Muy bien, entonces aquí. Tenemos nuestra última. Aquí tenemos. Muy bien. Entonces, la gradación es una figura donde podemos organizar los elementos que estemos diciendo, ya sea en orden descendente o en orden, en este caso, ascendente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Contábamos las horas, los días, las semanas. Entonces, aquí vamos en orden ascendente. Y entonces aquí lo que vamos llevando vamos incrementando, ¿no? O sea, contábamos las horas, los días, las semanas, pero yo voy subiendo de grado de lo que estoy diciendo. Y en la de atrás, ¿no? En tierra, en humo, en polvo, en sombras, en nada. O sea, ahí voy para atrás, ¿no? Ahí voy acabando. Entonces, la primera voy hacia arriba, voy graduando la emoción hacia arriba. Y en la otra voy descendiendo la emoción hacia abajo. ¿Sí se fijan? Entonces, en esta última, por ejemplo, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, más complicada. Esta es una mucho más complicada que hacer. Muy bien. Entonces, esas serían nuestras figuras retóricas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces va a quedar pendiente nuestra
visita de nuestra historia porque se confundió con la hora, pero es una hora más allá, en donde está, ¿no? En El Paso es una hora adelantado, y se confundió ahí con la hora, pero bueno, ya me está escribiendo aquí que de hoy en 8 sí está con nosotros, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, eso, ojo, tarea 2. Ahorita vamos a hacer una lectura de un texto para terminar, pero esta es la tarea 2. ¿No? Entonces, la tarea 1 es hacer el texto que les decía, o sea, ya les di la historia, ahora ustedes van a ponerle el tono a su historia, y este es el ejercicio 2. Este también está interesante, y este ya va a dar pie a un ejercicio mayor. Aquí son 3 cosas. Primero van a escoger un personaje, y ahorita lo escogemos, un personaje histórico, un personaje histórico. Luego de ese personaje histórico, encontrar un momento histórico de él o uno que sea relevante en su vida del personaje. Y luego de aquí, ustedes van a hacer un ejercicio de ficción súper interesante, porque ustedes van a cambiar toda la historia y van a hacer la historia como ustedes deberían o como ustedes piensen que podría haber sido, ¿no? Entonces, eso es un padre. Por ejemplo, digamos, yo escogería, por ejemplo, si fuera uno, escogería Zapata, ¿no? Y escogería el momento cuando Zapata va a visitar, va al rancho este donde lo van a matar. Entonces yo escogería ese momento. Y entonces mi historia iría en torno a que Zapata se las huele, ¿no? Escribiría sobre que Zapata se las huele, lleva gente atrás de él, y cuando justamente los que lo van a matar, él termina matando a los otros, ¿no? Y finalmente Zapata se va a proclamar presidente de la República y vamos a tener una república, en este caso, de corte campesino, en este caso, al principio del siglo. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Esa es la historia. Entonces, ya le tendría que inventar ahí. Entonces, ustedes tendrían que tomar un personaje, reinventar la historia y escribirla igual en una cuartilla, ¿no? Tú, Oli, ¿qué personaje te gustaría? ¿Hola? Perdón. ¿André Breton? No, no te escuché, Oli, perdón. Escogería el personaje de Jesús. Ah, ok. Órale. Eh, Podrías hacerle como la de la última tentación de Cristo, ¿no? Que es una versión libre sobre la historia de Jesús, ¿no? También. O si han visto la película de Bastardos sin Gloria de Tarantino, que es la versión libre que hizo sobre Hitler, por ejemplo. Algo así podrían hacer, ¿no? Muy bien, reinventarle la historia. Muy bien, Karina, ¿tú qué agarrarías? ¿Tú qué personaje? Yo creo que me voy con Stalin. Stalin. Órale, está súper bien. Stalin. Tienes todo un reto, ¿eh? Con Stalin. El tipo se mató el tipo se mató a 60 millones de personas, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces ahí, a ver cómo lo haces. A mí cada vez que veo la imagen de Stalin se me imagina como el tío buena onda, así, que vas a ver a Guerrero y que te sirve las chelas cuando llegas a su casa, ¿no? Y te deja dormir así en las hamacas. Así me imagino a Stalin, así en el mexicano. Muy bien, Graciela, ¿qué personaje? El canicas. A ver quién ganaba. Ok, ok. Personaje de Trotsky es Mira, Trotsky y Stalin, mira quién pensaría. en la que estoy escribiendo. Estamos en finales del siglo y en México están sucediendo una serie de cuestiones políticas muy importantes. Entonces, estoy combinando algunos personajes con ciertos
sea, estoy combinando la realidad con la ficción. Ujú. Eso no me meto en broncas ¿No? Para nada. o no sé, o para nada. O sea, Para nada, es válido, absolutamente. Ujú. puedo decir lo que quiera decir. Más si de antemano pongo que es ficción. Totalmente, Sí. totalmente. Es de construir la historia, ¿no? Entonces, está padre. Porque mucho de la historia se escribe así, ¿no? Mucho. O sea, la historia es tiene muchas versiones. Entonces, hay una escuela que es un historiador que propone, se llama Whitehead, que propone que la literatura es la que se encarga de rellenar esos huecos, ¿no? Entonces, esos huecos prácticamente que quedan entre el hecho histórico y la interpretación es prácticamente de un literato. Y entonces se ha construido así. Entonces no estarías haciendo nada que no estuviera ya haciéndose, ¿no? Entonces estaría súper interesante ver lo que va saliendo de ahí, ¿no? Y es bastante padre hacerlo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, entonces, Sí, me entusiasma. perfecto. Elba, ¿qué personaje? En la Malinche. ¿La Malinche? Creo que me gustaría escoger a la Malinche. Ujú. La Malinche, muy bien. Ah, tienes todo un tema, perfecto. Durante la conquista. Sí, sí, es todo un tema. Perfecto, muy bien, la Malinche. Valeria, Un poquito más fuerte. no te escuchamos, Valeria. Elizabeth. Ah, ok, Elizabeth, la reina. Perfecto, muy bien. Perfecto, Cristal. Yo a Leonora Carrington. Ah, ok. Yo te cuento unas historias ahí que tengo con ella, ahí de su museo que le están haciendo, ahí en la UAM. Están haciendo un museo a ella. Muy bien, ¿tú, Nora? Yo creo que yo reinventaría la historia de un científico como Einstein, Einstein, ok. Me late, de Einstein. de la esposa de Einstein, algo así. Una mujer que, el típico cerebro de la mujer que estuvo detrás de la persona que Perfecto, me late, de manera corrupta, ¿no? me late, me Algo late. así. Y también revisa que Einstein era súper mujeriego, ¿eh? También, eso estaría bien interesante, ¿no? Obviamente la esposa sí tuvo el mejor físico del mundo, al hombre con mayor físico del mundo. Muy bien, y Jesús, Algo así más loco. algo de ese cochón estaría, ¿no? Un Einstein, yo me imagino un Einstein así como, no sé, como rapero, no sé, algo así. Tú, José, Jesús. Isa, si quieres dime por el chat aquí y yo les comento. ¿Mm? No, creo que no. Creo que no nos escuchó Jesús muy bien. Perfecto, entonces bueno, van a escoger entonces su personaje y lo sube. Entonces, todos los textos que están subiendo los vamos poniendo. Y entonces, no sé qué pasa con el internet los martes, que en verdad es súper complicado comunicar. Entonces, hoy les quería leer lo que escribió Karina y lo que escribió Elba, pero si se va a estar cortando no sería como muy buena idea. Entonces, la próxima semana se los leo, ¿no? Porque hay que leer esos textos, están súper padres y los pueden ustedes leer en el Google Maps, en el Google Classroom, lo pueden leer, ahí están, pero los leemos la próxima semana que ya haya mejor
señal, ¿no? Para también respetar el texto y no se vaya a cortar. Y ya vendrá Isabel, ahora sí, que me dice que apenas va llegando, pero bueno, ya fue un problema ahí de comunicación. Bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Tienen mucha tarea para escribir, ¿no? Mucha tarea, ¿sale? Y mañana andamos acá con la parte de historia. Vamos a ver Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, Revolución Mexicana, Independencia de México y todo ese asunto. ¿Sale? Muy bien. Pues gracias a todos. Muy buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego. Disculpen la mala Chao. expresión, perdón. Sorry. Bye. Bye bye, Lynn. Bye.